Bien, jóvenes, buenos días con todos, ¿sí? Vamos haciendo un ejercicio sobre lo que corresponde a función cuadrática. Y empecemos, tenemos de la siguiente función, ¿sí? Hay el vértice, sus intersecciones con el eje X y eje Y, y realice su gráfico, ¿sí? Okay, entonces, vamos haciendo estos ejemplos para reforzar el tema de función cuadrática. Vamos entonces empezando con el vértice. Vértice, ¿sí? Entonces, el vértice B es un punto de toda función cuadrática, ¿sí? Que cumple o que tiene las siguientes coordenadas x de vértice, y sub b, ¿sí? ¿Ok? Donde su componente en x es menos b sobre 2a y la componente en y es menos el discriminante sobre 4a, ¿sí? Bien. Bien, entonces aquí recordemos, aquí tenemos teniendo la forma estándar de la función cuadrática, de x a x cuadrado más bx más c, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, para encontrar el vértice, ¿sí? El valor de b es menos 5, por lo tanto, ¿sí? La componente en x del vértice sería menos 5 sobre 2a, como en este caso a vale 1, y esto me queda 5 medios, ¿sí? Bien. Ahora vamos a encontrar la coordenada en y de vértice. Para eso requiero del discriminante, ¿sí? El discriminante es b cuadrado menos 4ac, y esto sería menos 5 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y por c, que en este caso vale menos 6, ¿sí? 25 más 24, ¿verdad? Eso me da 49, ¿sí? 49, ¿ok? Bien. Entonces con eso ya puedo encontrar la componente en y del vértice, que sería menos el discriminante, que sería en este caso 49, sobre 4 por a. A vale 1, entonces me quedaría menos 49 cuartos, ¿sí? Bien, el discriminante me dio de signo positivo, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿qué quiere decir que el discriminante me dé como signo positivo? ¿Qué quiere decir que el discriminante me dé como signo positivo? ¿Sí? Eh, recuerden las raíces, o recuerden la ecuación cuadrática, ¿sí? Eh, una función cuadrática pasa a ser una ecuación cuadrática cuando f de x es 0.
ahí quedaría x cuadrado más bx más c igual 0. Es decir, aquí se convierte en una ecuación cuadrática. ¿Y qué sucede? Si el discriminante es positivo, ¿qué pasa con las raíces de una ecuación cuadrática? ¿Recuerdan qué sucede con las raíces de una ecuación cuadrática cuando el discriminante es positivo? ¿Ah? ¿Qué sucede con las raíces de una ecuación cuadrática cuando el discriminante es positivo? Como en este caso. Jóvenes, cuando el discriminante es positivo, ¿qué La sucede parábola abre con hacia las raíces arriba. cuadradas? ¿Perdón? La parábola abre hacia arriba, profesor. No, no, no. No, no. No me refiero a eso. Yo le estoy preguntando, ¿qué sucede cuando el discriminante de una ecuación cuadrática es positivo? ¿Qué sucede con las raíces? Tiene dos soluciones reales distintas. Ya, perfecto. Tiene dos raíces reales distintas, ¿sí? Ya. En la función cuadrática, ¿sí? ¿Qué significan las raíces? Cuando tengo una función cuadrática, las raíces de la función cuadrática no son más que el intersecto con el eje X, ¿sí? No son más que el intersecto con el eje X. ¿Por qué? Porque recordemos que todo punto que cae en el eje X, todo punto que cae en el eje X, ¿sí? Tiene componente en Y igual a 0. Todo punto que está sobre el eje X, su componente en Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere esto decir? Me quiere decir que los puntos de corte de una función cuadrática, los puntos de corte de una función cuadrática con el eje X no son más que las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber los puntos de corte que tiene la función cuadrática con el eje X, yo lo que tengo que hacer es yo lo que tengo que hacer es igualar la función a 0 y resolver la ecuación cuadrática. Es decir, entonces, las raíces de esta ecuación cuadrática me dan los puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte de la función con el eje X. ¿Sí? En este caso, como tengo que el discriminante de la ecuación es positivo, yo estoy seguro que esta función cuadrática va a cortar al eje X en dos puntos, ¿sí? Que vienen a ser las dos soluciones o las dos raíces reales y distintas, ¿ok? Bien, entonces aquí ya tengo encontrado el vértice, ¿verdad? Y el vértice tiene como coordenadas 5 medios y menos 49 cuartos, ¿sí? Entonces ya tengo el vértice, ¿sí? El vértice de la función cuadrática, ¿ok? Ya. 5 medios sabemos que es 2.5, ¿verdad? 49 cuartos, a ver, 49 cuartos, 40 más 9 cuartos, que sería más, un poco más allá de 10 puntos, no, 11 punto, 11.11 creo que, 11.11. Menos 49 cuartos es 11.11, ¿sí? Si mal no recuerdo. ¿Ya? Para tener ya más o menos una idea de qué puntos son los que están en el vértice, ¿sí? 49 cuartos, eso me da 12.25, ¿sí? Sí, que es 9 cuartos también, 9 cuartos es 2.25. ¿Ya? Entonces aquí tengo el vértice ya encontrado,
Ya, las intersecciones con el eje X y Y. Ya. Entonces veamos. Vamos a ver ahora intersección con eje X. ¿Sí? Entonces las intersecciones con el eje X no es más que llevar a la función cuadrática a una ecuación cuadrática igualando la función a cero, ¿sí? Entonces, como aquí se indica, hago f de x igual 0 y esto me queda en este caso x cuadrado menos 5x menos 6 igual 0, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tengo algunas formas de, ya sabemos de calcular las raíces, ¿sí? La intersección con el eje x no son más que las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Ya, como el discriminante es positivo, yo sé que voy a tener dos raíces reales y distintas. Y bueno, podría usar fórmula general o también podría factorizar. En este caso se puede factorizar quedándome x menos por menos me da más. Y me quedaría aquí menos 6 más 1, ¿sí? Que eso me da menos 5 restado y multiplicado me da menos 6, ¿sí? Y esto es 0, por lo tanto, y tengo un x sub 1 que sería 6 y un x sub 2 que sería menos 1, ¿sí? Entonces estos son los puntos de corte en el eje X, ¿sí? O sea, en el eje X hay dos puntos de corte. En este caso hay dos puntos de corte. Los puntos serían menos 1,0 y el otro punto sería 6,0. Entonces justamente aquí hay un punto de corte. Aquí tenemos un punto de corte. En menos 1,0 y acá en 6,00. El vértice, ¿dónde quedó ubicado? En 5 medios y menos 29 cuartos. Ya, 5 medios sería 2,5, sería por aquí más o menos. Y menos 29 cuartos que es menos 12,25. A ver, aquí tengo menos 12, menos 12,5, menos 12,25 quedaría por aquí más o menos. Entonces por aquí justamente queda el vértice, ¿sí? Este es el punto de vértice, el punto B, ¿sí? Y ahí fíjense, aquí tengo ya los tres puntos por donde tiene que pasar también la parábola, ¿sí? Ok, ya. Para graficar una recta, suficiente con unos puntos, para graficar una curva, en este caso una parábola, suficiente con 3 puntos, ¿sí? Suficiente con 3 puntos. Se hace más exacto, o se hace más preciso cuando tengo más puntos. Pero con 3 puntos o con 4, sí, con 4 también a veces, ya es suficiente para graficar los puntos, la parábola, ¿sí? Y aquí ya estoy ubicando los puntos, ¿sí? Aquí tendríamos, recordemos aquí tenemos x sub 1, que es la primera raíz, aquí tendremos x sub 2, ¿sí? Vamos ahora con el intersecto con el eje y. Intersecto con el eje y. Intersección con el eje y no es nada más que hacer que x valga 0, ¿sí? Entonces cuando x es 0, entonces sería f de 0, ¿cuánto me quedaría? 0 cuadrado 0 menos 5 por 0, 0 menos 6. F de 0 sería menos 6. Entonces, en menos 6 corta al eje y, es decir, aquí tengo un punto de 0, menos 6. Ese es el punto de corte con el eje y. 0, menos 0. O sea, aquí sería. Esto sería el intercepto con el eje y. ¿Sí? Bien. Ok. Me piden aquí también que haga el gráfico de la parábola. Muy bien. Entonces, para graficar la parábola primero tengo que ver si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Si es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Cuando una
función cuadrática o cuando una parábola es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia arriba, cuando el valor de A es positivo. El valor de A, en este caso, concavidad hacia arriba quiere decir que se abre de esta forma. O sea, se abre hacia arriba en la parábola, así. ¿Sí? Es como una cara feliz. En cambio, cóncava hacia abajo, se abre en cambio de esta forma, como su nombre lo indica, hacia abajo. Así sería. Es como que tengamos una cara de esto, ¿sí? ¿Ok? Cóncava hacia arriba es cuando A es positivo, cuando el valor de A es positivo, y cóncava hacia abajo se da cuando el valor de A es negativo. Si recordemos que A nunca puede ser 0. El coeficiente de x cuadrado nunca puede ser 0 en una función cuadrática, ¿sí? ¿Ok? Y en este caso, como el valor de A es positivo, porque tengo que A vale 1, ¿sí? En este caso, A vale 1 y es positivo. Entonces, la gráfica de la función cuadrática es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces su gráfico quedaría más o menos de esta forma. Bueno, me tocará hacerlo a pulso porque no tengo aquí. A ver, tiene que pasar por este punto. Ya. El vértice. Si la parábola se abre, si la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice es un mínimo. Más o menos así. ¿Ok? Si la parábola se abre hacia arriba, el vértice es un punto mínimo, ¿sí? ¿Ok? Repito, si la función cuadrática es cóncava hacia arriba, el vértice es un punto mínimo, ¿sí? Si la gráfica, si la función cuadrática es cóncava hacia abajo, el vértice es un máximo, ¿sí? El vértice constituye el valor máximo, ¿sí? Del rango, más que todo del rango, ¿sí? ¿Ok? El rango de una función cuadrática está definido por la componente en y del vértice, ¿sí? ¿Ok? Bien. Bueno, vamos haciendo la gráfica. Mejor es en un graficador de funciones para que se pueda apreciar de mejor manera, ¿sí? Ya, aquí tenemos un graficador de funciones donde yo puedo graficar la parábola de esta forma. Coloco aquí x al cuadrado menos 5x menos 6, ¿sí? Y vamos a corroborar, ¿sí? Lo que se ha calculado, ¿sí? Vamos a calcularlo, vamos a corroborar lo que se ha calculado, ¿sí? A ver, fíjense. Ya. Puntos de corte. Puntos de corte con el eje X. Menos 1 y 6, ¿sí ven? Eso está correcto. Punto de corte con el eje Y. Menos 6, ¿sí? Vértice, ¿sí? 2.5 y menos 12.25, ¿sí? Entonces, estamos bien, ¿sí?
Aquí está el punto de corte con el eje, con el eje Y, 0, menos 6. Y estas son las raíces, ¿verdad? O los puntos de corte con el eje X, menos 1,0 y 6,0. ¿Sí? Ahí tenemos entonces el gráfico de la función cuadrática y se abre, fíjense que se abre hacia arriba, ¿sí? Se abre hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Si el valor de A hubiera sido negativo, por ejemplo, en vez de x cuadrado hubiera sido menos x cuadrado, ¿sí? Fíjense, la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Ok? Es cóncava hacia abajo, se abre hacia abajo, ¿sí? Y aquí, obviamente, hubieran cambiado ya también las raíces, ¿sí? Lo único que no cambiaría es el corte, es el punto de corte en el eje, Y, porque es cuando x es 0 y me da en este caso el mismo punto de corte en el eje Y. También el vértice cambiaría, ¿sí? Entonces, sí, fíjense, el vértice ya tomaría otro valor, 1.5 y 0.25, ¿sí? Y los puntos de corte en el eje Y también, si ven, una raíz menos 3 y la otra en menos 2, ¿sí? Ahí tenemos entonces graficada esta función cuadrática, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Sí, una parte. Bien, continuemos entonces. Y entonces ya corroboramos con el graficador los puntos que encontramos en la función cuadrática, ¿sí? Vértice, intersecciones con el eje X y también con el eje Y, y además su gráfico, ¿sí? Bien, continuemos. Ya. Así mismo tenemos este otro ejercicio, vamos haciéndolo. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Asimismo, nos piden de esta función cuadrática, hay su vértice, sus intersecciones con el eje X y eje Y también realizar su gráfico, ¿sí? Ok. Ya tenemos entonces aquí vértice. Para el vértice vamos a, recordemos que vamos a encontrar la componente en X y sería menos B sobre 2A. B en este caso vale menos 4 sobre 2 por y A vale menos 12. Entonces tendremos en este caso menos 1, ¿verdad? La componente en X del vértice vale menos 1 y la componente en Y del vértice vamos a tener que calcular su valor. Para eso necesito el discriminante, ¿sí? El discriminante sería en este caso B cuadrado menos 4C. Menos 4 cuadrado menos 4 por A que vale menos 2 y por C que vale 6. ¿Sí? Esto me da un valor de
16 por aquí. 16 más 8 por 6, 48. 16 más 48. Eso me da 64, ¿verdad? Sí, 64. Ok. Y entonces aquí, para encontrar el valor de y del vértice, esto me quedaría menos discriminante sobre 4a, ¿verdad? Esto es igual a menos 64 sobre 4 por a que vale menos 2, ¿verdad? Esto me da un resultado de 64 dividido para 8 menos con menos me da más. 64 para 8 me da 8, ¿sí? Por lo tanto, el vértice queda es el punto menos 1,8, ¿sí? Ese sería el vértice y estaría ubicado aquí, ¿sí? Ya, ok. Ya. En este caso, ¿qué valor toma A? En este caso, ¿cuál es el valor de A? A vale menos 2, ¿verdad? En este caso, A es negativo, ¿sí? Ya. Si con A, con el valor de A negativo, yo ya tengo una idea de cómo sería la gráfica si la quisiera realizar, ¿verdad? Entonces, la gráfica sería cóncava hacia abajo, es decir, de esta forma, ¿sí? Es como una cara triste, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, además, sabiendo que este es el vértice, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a pesar de que no me lo piden aquí, yo sé que el rango, cuando tengo una función cóncava hacia abajo, el rango, o sea, cuando tengo una función cuadrática cóncava hacia abajo, el rango de la función sería desde menos el y del vértice, no, pero desde el y del vértice, disculpen. Desde la componente en y del vértice, desde menos infinito hasta la componente en y del vértice, ¿sí? O dicho de otra función de valores de y que son menores o iguales que la componente y del vértice, ¿sí? Para este ejercicio, el rango de la función función sería desde menos infinito hasta 8, incluido, ¿sí? O también son los valores de y menores o iguales que 8, ¿sí? Ese sería el rango de la función cuadrática para este ejercicio, el rango de la función cuadrática, ¿sí? ¿Okay? Aunque no me lo piden, aquí está calculado también, ¿sí? Son cosas que no tienen que olvidarse. Vamos con el punto B. Vamos a ver las intersecciones con el eje X, ¿sí? Intersección con el eje X. Entonces tenemos lo siguiente. Hacemos que f de x sea 0 y nos queda 9x cuadrado menos 4x más 6 igual 0, ¿sí? Divido para 2 a ambos lados y me queda menos x cuadrado, perdón, para menos 2. Voy a dividir para menos 2 a ambos lados. Y me queda x cuadrado más 2x menos 3 igual 0, ¿sí? Como sé que el discriminante en este caso me dio positivo, ¿sí? Entonces, yo sé que voy a tener dos raíces reales distintas, es decir, la función cortará al eje X en dos puntos, ¿sí? En dos puntos.
Entonces, vamos a calcular aquí las raíces que vienen a ser los puntos de corte con el eje X. Voy a factorizarlo, que es porque se ve fácil. Y aquí me quedaría 3 y 1. Ahora 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 3 por menos 1, menos 3. Esto es 0. Y de aquí obtengo que X sub 1 igual a menos 3. X sub 2 igual a 1. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X son menos 3,0, 1,0. Estos son los puntos de corte con el eje X, ¿sí? Aquí estaría 1, menos 3,0, y el otro es aquí 1,0, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahora lo siguiente, intersecto con el eje Y. Sí, intersección con eje Y. Entonces, este sería el punto 0, f en 0, ¿sí? Toda parábola, corta el eje Y por lo menos, es decir, siempre va a cortar el eje Y en un punto, ¿sí? Toda parábola siempre va a cortar el eje Y en un punto, siempre, siempre, ¿ok? Entonces, cuando X es 0 me queda que f de 0, que viene a ser justamente el punto de intersección con el eje Y, sería 0 por aquí, 0 por acá, y acá me queda 6, sería 6. Entonces tengo el punto 0,6, que es el intersecto con el eje Y, sería por acá, en este punto. ¿Sí? Ya con esos 4 puntos suficientes para elaborar la gráfica, ¿sí? La gráfica se abre hacia abajo, pero bueno, vamos haciéndola acá en el programa para que se vea mejorcito. Ya, entonces vamos aquí a... Ya, menos 2x. Menos 2x cuadrado menos 4x más 6. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la función. Ya, muy bien. Y tenemos los puntos del corte, ¿sí? El vértice, menos 1,8, que es como nos salió acá, ¿sí? Los puntos del corte tenemos menos 3, menos 3,0, y acá también tenemos en 1,0, ¿sí? Estamos bien. Y el punto del corte en el eje Y, 0,6. ¿Sí? Entonces, ahí queda graficada la función cuadrática de esta forma, y como ven, es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente de x cuadrado, es decir, el valor de a, es negativo, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ningún problema.
Ya. Por si acaso les pasé el enlace de esta graficadora al WhatsApp, ¿sí? De este grupo. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Bien, sigamos. Vamos a hablar en este caso de esta función cuadrática ya del vértice, sus direcciones con el eje X y Y también realizar su gráfico, ¿sí? Vamos haciendo esto mismo, entonces vamos primero hallando el vértice. Vértice, X de vértice sería menos B sobre 2A, sería B equivale 4 sobre 2 por 1, si en este caso A vale 1 y es positivo, ¿sí? Ya de esta forma yo ya sé que su gráfico sería cóncavo hacia arriba, así de esta forma, ¿sí? ¿Ok? Como una cara feliz, ¿sí? Entonces esto me quedaría, la coordenada de X de vértice me quedaría menos 2, ¿verdad? Bien. Para la coordenada en Y del vértice nos quedaría el discriminante, ¿sí? El discriminante sería B cuadrado que vale 4 cuadrado menos 4C menos 4 por A que vale 1 por C que vale 4, ¿sí? 4 cuadrado de 16 menos 16 me queda 0, ¿sí? Ok, me queda 0. Por lo tanto, la componente Y del vértice me quedaría menos 0 sobre 4A y esto me queda igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, el vértice me va a quedar de esta forma en el punto menos 2,0, ¿sí? El vértice es el punto menos 2,0, ¿sí? Ok. Ahí tengo entonces el vértice, es el punto menos 2,0, ¿sí? Bien, vamos ahora a hallar las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Intersecto eje X, ¿sí? Bien, quiero que aquí se den cuenta de algo, ¿sí? Quiero que aquí se den cuenta de algo. Para ver el intersecto con el eje X, recordemos que tenemos que igualar la función a 0 y encontrar las raíces, ¿verdad? ¿Sí? Ya. En este caso, el valor del discriminante me dio igual a... ¿Cuánto es el valor del discriminante? ¿Cuánto me dio? Me dio 0, ¿sí? ¿Qué significa que el discriminante me dio 0? ¿Qué significa que el discriminante sea igual a 0? ¿O qué información me da sobre las raíces? Jóvenes, ¿qué Solo puede significa? tener un solo valor. Perfecto. Cuando el discriminante es 0, las raíces solamente tienen un valor. O sea, son dos raíces reales, pero iguales, ¿sí? Ahora bien, recordemos que las raíces se me traducen en el corte con el eje X de la función, ¿sí? Corte con el eje X de la función. Bien, cuando el discriminante es 0, jóvenes, cuando el discriminante es 0, ¿sí? Las dos raíces que son del mismo valor, justamente toman el mismo valor de la componente en X de vértice. Es decir, en este caso, para el intersecto con el eje X, solamente voy a tener este valor, que X es igual al mismo X de vértice, ¿sí? En este caso, sería la misma X1 y X2, ¿sí? Y entonces sería ¿cuánto? Menos 2, ¿ok? Entonces, cuando el discriminante es 0, cuando el discriminante es 0, justamente el corte con el eje X
justamente el corte con el eje X coincide con la componente en X del vértice, ¿sí? Coincide con la componente en X del vértice, ¿sí? Es decir, el vértice se ubica justamente en el eje X, cuando el discriminante es 0, ¿sí? Eso sucede siempre que el discriminante sea 0. Siempre que sea 0, el discriminante, el vértice se ubica sobre el eje X, el vértice es un punto del eje X, y justamente al ser el discriminante 0, entonces el punto de corte con el eje X justamente coincide con el vértice, ¿sí? Punto de corte con el eje X, en este caso justamente es el vértice. Eso sucede únicamente cuando el discriminante es 0. Que les quede bien claro. Justamente cuando el discriminante es 0, el punto de corte con el eje X o el intersecto con el eje X es el vértice, ¿sí? Ahí coincide, ¿ok? Bien. Punto de corte con el eje Y o intersección con el eje Y. Entonces ese sería el punto 0, f de 0, ¿verdad? Que sería, f en 0 sería cuando x es 0. 0 más 0, 0 más 4 me da 4, ¿sí? Entonces me queda el punto 0,4. El punto de corte en el eje Y sería 0, 0,4, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede aquí? De aquí tenemos lo siguiente, tenemos 2 puntos nomás para la parábola, ¿sí? Para graficarla, pero en realidad con 3 puntos la puedo graficar. Ahora bien, algo que tienen que saber es lo siguiente, ¿sí? Toda función cuadrática, que les quede bien claro, toda función cuadrática es simétrica con respecto al vértice. Toda función cuadrática tiene su simetría con respecto al vértice. Es decir, si yo aquí trazo una línea vertical que pase por el vértice, ¿sí? Esta es la línea de la componente en X del vértice. Entonces, lo que está a la derecha del vértice se refleja a la izquierda del vértice. Lo que está a la derecha del vértice se refleja a la izquierda del vértice. Si aquí tengo, por ejemplo, este punto que está aquí 4 y está a 2 unidades del vértice en horizontal, entonces se me va a repetir acá a la izquierda. Es decir, aquí también tendría un punto de la función cuadrática que vendría a ser el punto menos 4,4, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí ya tengo los 3 puntos suficientes para graficar la parábola, ¿sí? O la función cuadrática, ¿sí? Y ahí tenemos entonces, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo con el software. Antes que eso, el rango de esta función. Si me piden calcular el rango de esta función, ¿cuál sería el rango? El rango de esta función, ¿cuál sería el rango? Cuando la función cuadrática es cóncava hacia arriba, entonces el rango iría desde la componente y del vértice hacia más infinito, ¿sí? O dicho de otra forma, son los valores de y mayores o iguales que la componente y de vértice, ¿sí? En este caso, el rango de la función sería los valores de y que van desde 0, ¿sí? Hacia más infinito. O son los valores de y mayores o iguales que 0, ¿sí? Ese sería el rango de la función, ¿ok? Vamos a hacer el gráfico de esta función para corroborar que están bien los puntos que sean aquí calculados, ¿sí?
Vamos aquí a colocar el x cuadrado, aquí es más 4x y más 4, ¿sí? Ahí tenemos entonces la función cuadrática, ¿sí? Aquí fíjense, tenemos este punto que viene a ser una raíz y justamente también coincide con el vértice, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Cuando el discriminante de la función cuadrática es 0, cuando el discriminante de la función cuadrática es 0, coinciden el vértice con el punto de corte en el eje X, ¿sí? Aquí tengo el punto de corte en el eje Y, que es el punto 0,4, ¿sí? Y aquí tengo también un punto que es justamente que había colocado menos 4,4, ¿sí? ¿Ok? Ya, muy bien. Aquí está, fíjense, este punto es el punto A, menos 4,4, ¿sí? Sí, ahí lo tenemos entonces, ¿sí? Justamente porque yo les decía que toda función cuadrática es simétrica respecto al vértice, ¿sí? O sea, todo lo que está a la derecha del vértice se me refleja a la izquierda del vértice, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces aquí está la gráfica, vértice, que coincide con el punto de corte en el eje X, punto de corte en el eje Y, y como ven, este punto, ¿sí? Menos 4,4, que se da justamente por la simetría que tiene toda función cuadrática respecto a su vértice, ¿ok? Bien. Sigamos. La siguiente función cuadrática, bueno, ahí en su vértice, ya este de aquí ya les dejo a ustedes para que lo practiquen, ¿sí? Hagamos otro ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. En la parábola y igual a x cuadrado más kx más 9, ¿qué valores debe tomar k para que la gráfica de la parábola, o sea, de la función cuadrática, no corte al eje de las abscisas? ¿Sí? Bueno, el eje de abscisas es el eje X, ¿verdad? Es el eje X, ¿sí? Bien, entonces, para que la gráfica no corte al eje de las abscisas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una función cuadrática no corta el eje X? Quiere decir que no tiene raíces reales, ¿sí? Quiere decir que no tiene raíces reales, ¿ok? Entonces, si no tiene raíces reales es porque el discriminante tiene que ser negativo, ¿sí? El discriminante tiene que ser negativo, ¿sí? En este caso, el valor del discriminante es b cuadrado menos 4ac. Sería b, que en este caso vale k cuadrado menos
4 por A, que vale 1, y por C, que vale 9, ¿sí? Y esto tiene que ser menor que 0, ¿verdad? Entonces me queda acá cuadrado menos 36, ¿sí? Negativo, y aquí puedo utilizar y me queda acá menos por K más. Aplico ¿cómo es? Diferencia de cuadrados perfectos, ¿sí? Me queda aquí menos 6 más 6, ¿sí? Esto tiene que ser negativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos viendo los valores para los cuales los valores de K para que el discriminante sea negativo, ¿sí? Primero coloco estos dos valores en donde tengo que, en este caso, los valores en los que esta expresión es 0, ¿sí? Que son los puntos referenciales, ¿sí? A ver. Tengo aquí 2, menos 6, pongamos aquí el 0, menos 6 y acá 6, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos lo siguiente aquí. Para que la multiplicación de dos números sea negativo, porque el uno tiene que ser positivo y el otro negativo, ¿verdad? Estamos aquí haciendo los dos casos, ¿sí? Entonces pongamos el primero positivo y aquí negativo, ¿sí? Para que K menos 6 sea positivo, entonces K tiene que ser mayor que 6, ¿verdad? Mayor que 6, ¿sí? Es decir, tendría este intervalo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para que K más 6 sea negativo, es porque K tiene que ser menor que menos 6, ¿verdad? Menor que menos 6, ¿sí? Es decir, menos 7, menos 8, menos 9, etc. ¿Sí? Entonces, tendríamos este valor que está acá, ¿sí? Bien, si yo quiero intersectar estos dos intervalos, ¿qué me da? Me da vacío, ¿sí? Por lo tanto, no podría tomar este de aquí, es el intervalo K menor que menos 6, ¿sí? No podría tomar estos intervalos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta solución no me es útil, ¿sí? No es útil. Entonces borremos nomás esta parte y vámonos con el otro caso, ¿sí? Vámonos con el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Ahora cuando K menos 6 es negativo y K más 6 es positivo, ¿sí? K menos 6 es negativo y K más 6 es positivo, ¿sí? Para que K menos 6 sea negativo, entonces K tiene que ser menor que 6. Es decir, sería todo este valor que está acá, ¿sí? ¿Sí? Este sería K menor que 6. Ahora para que K más 6 sea positivo, entonces K tiene que ser mayor que menos 6. Entonces cogeríamos este intervalo que está acá. ¿Ok? Y este intervalo sería K mayor que menos 6. ¿Sí? Entonces, para la solución que aquí tengo que encontrar, lo que tengo que elegir es la intersección de estos dos intervalos, ¿sí? La intersección de estos dos intervalos, ¿qué me da? Me da el intervalo K, si lo ven, K mayor que menos 6, pero menor que 6, ¿sí? Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿sí? ¿Ok? La opción sería la opción C, K mayor que menos 6 y a la vez K menor que 6. Entonces son los valores de K, son los valores de K que están entre menos 6 y 6, pero sin incluirlos, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Hagamos este otro ejercicio donde dice, a partir de la siguiente gráfica, obtenga, bueno, no la ecuación, sería la función cuadrática, ¿sí? Aquí, bueno, aquí hay que corregir aquí, ¿sí? Es la función cuadrática. Ya. Muy bien. Entonces, cuando me dan una gráfica, jóvenes, tengo que identificar lo siguiente, ¿sí? Vértice y puntos de corte. Vértice y puntos de corte, ¿sí? En este caso, el vértice, aquí tengo una función, ¿verdad? Cuadrática que se abre hacia arriba. De entrada, yo puedo decir que para que se abra hacia arriba es porque el valor de A tiene que ser positivo, ¿sí? ¿Okay? Primera condición que se puede observar, ¿sí? El valor de A tiene que ser positivo, ¿sí? ¿Okay? Recordemos la forma estándar. Entonces, A tiene que ser positivo, ¿sí? Tengo aquí un punto de corte en el eje, Y, que es el punto 0,7, y aquí tengo el vértice B, que es el punto 2 en X, 3 en Y, ¿sí? Ok. Entonces, podríamos irnos por la ecuación, podríamos irnos por la forma canónica, por la forma canónica de la función cuadrática, que es de esta forma: f de x es igual a por x menos x del vértice más y del vértice, ¿sí? Esta es la forma canónica de la función cuadrática, ¿sí? Forma canónica de la función cuadrática, ¿sí? ¿Ok? Bien. X de vértice en este caso es 2, y de vértice es 3, ¿verdad? Entonces me queda, hasta ahora me queda f de x sería a por x menos 2 más 3, ¿sí? Ahora, ¿qué me hace falta? Ya tengo esto, me hace falta encontrar a, ¿sí? Para eso elijo un punto cualquiera, ya no el vértice sería no, porque de nada me va a servir. Elijo un punto que no sea el vértice, elijo un punto que no sea el vértice, por ejemplo, este punto que está aquí, pues, el punto 0,7. Este punto pertenece a la función cuadrática, por lo tanto, yo digo que f de 0 es 7, ¿sí? F, cuando x vale 0, me da como resultado el valor de 7. Entonces aquí lo único que hago es reemplazar la x y me queda a por 0 menos 2, aquí es al cuadrado, disculpen, a por 0 menos 2 al cuadrado
más 3 es igual a 7. 0 menos 2 al cuadrado 4, me queda 4a más 3 es igual a 7. Quedándome así que el valor de a sería 2 espejos 7 menos 3, 4, 4 dividido para 4, 1. Y miren que se está cumpliendo que a es positivo, ¿sí? Tal como me lo indica aquí la gráfica de la función cuadrática, ¿sí? Entonces ya tengo la función cuadrática, pero en forma canónica, ¿sí? En forma canónica. Entonces me quedaría f de x es igual a, como a vale 1, entonces me queda simplemente x menos 2 al cuadrado más 3, ¿sí? Si yo quiero llevar a la forma estándar, lo que tengo que hacer es resolver este binomio cuadrado y me quedaría f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 2 al cuadrado, que es 4, 4 más 3, 7. Ahí tengo entonces ya también la función cuadrática en su forma estándar, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno, dejemos hasta aquí la clase por el día de hoy y nos veremos el día de mañana, ¿sí? Gracias por su presencia, gracias por su participación. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Mañana